si no vivo en un yermo o eremo de monjes contemplativos y o eremitas? La Fraternidad de Laicos Camaldulenses de Monte Corona nos pueden dar una respuesta. ¿Quiénes son los miembros de la Fraternidad de Laicos Camaldulenses de Monte Corona? Son laicos que intentan vivir en la contemplación y hacen de su vida diaria un oasis de espiritualidad. La Fraternidad de Laicos Camaldulenses de Monte Corona nació en el 2008 y desde entonces intenta ayudar en todo lo que pueden a los camaldulenses, eremitas que viven de manera contemplativa en oración y soledad. Pero además de vivir su espíritu y su manera de ver el mundo, sus miembros también quieren ser contemplativos en medio del mundo, enamorados de la manera de vivir de los ermitaños camaldulenses. Aparte de intentar ayudarles, viven la contemplación con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Demuestran que es posible trabajar, tener familia y además ser contemplativo. Nos une a todos el amor a la congregación de eremitas camaldulenses de Monte Corona y la aspiración a vivir en medio de nuestras condiciones particulares la espiritualidad de estos eremitas, que puede concretarse en el silencio, la soledad, la lectura espiritual y llevar una vida en clave contemplativa. Los eremitas camaldulenses tienen la característica de que no viven en celdas en un claustro, sino que viven en casitas independientes unas de otras, ermitas. En cada una tienen una pequeña capilla, el dormitorio, la sala donde estudian, comen y trabajan, y luego el cuarto de baño y su huerto. Los que no podemos vivir en un monasterio, tenemos que renunciar a ser contemplativos. Cualquier bautizado está llamado no solamente a la santidad, sino que lleva el germen de la vida contemplativa. La vida contemplativa para cualquier bautizado hay que descodificar la realidad a la luz de la palabra. A eso estamos todos llamados. Los que estamos casados, tenemos hijos o estamos solteros, jóvenes o mayores, también podemos vivir la vida contemplativa en medio del mundo. 5 pasos: oración, meditación, lecturas, silencio y soledad. Cabe destacar que estas preguntas se las hacen la periodista al fundador, el hermano Javier Onrubia Revuelta, periodista en Madrid, España, que es uno de los fundadores de la fraternidad. Estas respuestas las da el hermano Javier, que estamos estudiando, repasando, contemplando y meditando. ¿Cómo se puede hacer esto en nuestra vida cotidiana? Responde el hermano Javier. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Vivo en las afueras de Madrid y para ir a trabajar tengo que tomar el Cercanías. Aprovecho el tren para hacer la lectura espiritual. Siempre a lo largo del día procuro tener un ratito de silencio y de soledad para el Señor. Puede ser en un parque, puede ser en un ratito de descanso en el despacho donde trabajo, o puede ser cuando voy
a por el tren o en casa. Es una cuestión de prioridades, de prioridades. ¿Qué prioridades tienes tú en la vida? Escala de valores, hablando. Si tú buscas ese silencio, esa soledad, ese momento de recogimiento, ese tiempo para lectura, creo que se puede conseguir y alcanzar. Evidentemente, el clima adecuado es el de estar en una clausura, tener un horario determinado y vivir para eso. Pero los que tenemos que vivir para otras realidades, no tenemos que renunciar a ello. Para nosotros, el fruto de cualquier actividad, de cualquier tipo de trabajo apostólico, político o sindical, tiene que nacer en la contemplación. La contemplación para nosotros es el motor principal y eso hay que cuidarlo. Es una necesidad que hay que compartir con los demás. Los camaldulenses suelen decir que ellos son solitarios, pero solidarios. Hermano Javier Onrubia Revuelta, laico camaldulense de Monte Corona. Los ermitaños ven más allá de las nubes y del horizonte, despojándose de cuanto poseen. Estos hombres y mujeres quieren el aire limpio, acariciador, el silencio de las hojas cuando caen de los árboles, o el aletear de las mariposas entre las flores. Les acerca a Dios, les proporciona alegría y paz, los aproxima a la eternidad. La gran mayoría se dedica a meditaciones profundas, quieren vivir con un espíritu libre, desasidos de las cosas terrenas. Esto es, espíritu mundano, espíritu de la carne, espíritu del maligno y del mal. Y alimentar su cuerpo con lo que les da la naturaleza, sin luz y sin agua corriente. Pero no es solo eso, sería muy vacío. Los vacíos están llenos de Dios, en el alma por la gracia, en el yermo por las oraciones, liturgia, misa, en la ermita por la soledad y el silencio consagrados a su santa presencia. Más arriba, en las imágenes, vamos a mirar, está San Romualdo, fundador de los camaldulenses, de la orden de la Camaldula en Camaldoli. Este es el escudo que simboliza al yermo camaldulense Monte Corona, que es una reforma de la fundación de San Romualdo, los camaldulenses. Nace una reforma posterior por Pablo Giustiniani y una vía más eremítica, que son los ermitaños, o sea, el yermo de Monte Corona, camaldulense, ¿no? Son ejemplos ermitaños en oración. Aquí está el hermano Javier, un ermitaño camaldulense, y este es Pablo Giustiniani, quien, el deseoso de una vida más eremítica, más al estilo de los padres del desierto, primitivos, de los orígenes de la vida eremítica, unos compañeros lo siguen, lo acompañan y se termina fundando la reforma, hoy conocida como en el yermo de camaldulense de Monte Corona. Sigamos con la fraternidad de laicos camaldulense Monte Corona. Somos una fraternidad de laicos que buscan ser signos visibles de los monjes ermitaños. Signo visible de los monjes ermitaños, camaldulense Monte Corona.
tratando de imitar su vida contemplativa eremítica, adaptándola adecuadamente a cada situación personal en el mundo, urbano, seglar, y según cada estado de vida, sea un consagrado, sea un religioso, sea familiar y profesional. Por estos signos visibles, al mejor modo ermitaño es de manera sencilla, prudente, austera, eremítica. Vivir un ambiente de obediencia, o sea, el silencio, es saber escuchar, ser prudente. Un ambiente de conversión de costumbres, o sea, la soledad nos lleva al buen ánimo, conducta amable. Y un ambiente de estabilidad anímica y espiritual. La psiquia es la humildad, la dulzura, la mansedumbre. La psiquia es un equilibrio, una estabilidad anímica y espiritual. Volvamos a meditar esto, a entenderlo. Vivir un ambiente de obediencia que nace del silencio, saber escuchar, ser prudente. Un ambiente de conversión de costumbres que nace de la soledad. Creo un buen ánimo y una conducta amable. Y un ambiente de estabilidad anímica y espiritual que nace de la psiquia, en la humildad, la dulzura, la mansedumbre. Obviamente, en clave de consagrados, bautizados, católicos, fieles a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Hay una foto de algunos eremitas de Monte Corona, la modulense de Monte Corona, y miembros de la Fundación de la Fraternidad de Laicos Camaldulense de Monte Corona en España. Vamos a meditar ahora el corazón o el centro de la espiritualidad concreta para el laico, fruto de la contemplación de los eremitas camaldulense de Monte Corona, para llevarlo a nuestra vida. Nos centramos en dos citas. Una es Colosenses 3:3, escondidos con Cristo en Dios, muy importante esa frase. Y la otra es una de Corintios 7:31, vivir en este mundo como si no fuese a usar las cosas del mundo. Clave para nosotros los laicos. A uno de las fraternidades de laicos camaldulense Monte Corona, que somos seculares, laicos, algunos pueden llevar vida de ermitaño urbano. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 3. Escondidos con Cristo en Dios. La fraternidad de laicos camaldulenses de Monte Corona, por intercesión de Nuestra Señora María Santísima y de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las huellas de San Romualdo y del beato Pablo Giustiniani, deseamos vivir nuestra existencia seglar y urbana en clave contemplativa que implica tener una experiencia de Dios en todas y cada una de las facetas que componen la vida humana. Él está en todo y en todos, orientada totalmente a la unión con Dios en la oración continua y en la contemplación. Soledad, silencio y custodia de la celda interior del alma, que no lo profane ningún espíritu mundano. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestro corazón es el sagrario, por la gracia de Dios Trino y Uno, a lo que llamaremos inhabitación, y se llama inhabitación trinitaria. Inhabitados por la Trinidad, por la gracia, consagrados por el bautismo y perseverando en nuestra fe católica a través de los sacramentos, vida sacramental. Creciendo en vida, en oración y vida contemplativa,
con el carisma de los eremitas camaldulenses de Monte Corona. Una oración continua. Oración es el momento que yo me separo de la vida cotidiana para hacer un momento de lección divina, oración, meditación, recogimiento en la presencia de Dios de manera especial. Pero contemplación, vida contemplativa es todo, abarca todo el ser, todo el tiempo, todo el espacio, en la cual todo lo consagro a Dios, todo lo transformo de alguna forma, o me transfiguro en presencia, en actos conscientes, con un recogimiento habitual, piadoso, conscientes de la presencia habitual, continua, eterna de Dios. Eso me dio a mí al santo temor de Dios, una confianza de Dios implacable, inquebrantable, a rumiar la entraña misericordia de Dios, su amor, su caridad eterna, a vivificar a Dios en su revelación natural como la revelación sobrenatural, encarnarla en nosotros, en nuestro ser, de forma contemplativa. Adquirir la contemplación es un trabajo ascético, continuo, simplemente llevar una vida de gracia habitual, gracia santificante habitual, en un recogimiento piadoso habitual, consciente de la presencia de Dios habitual en las cosas, porque nos hace participar de su existencia, y en nuestra alma por la gracia, escondidos con Cristo en Dios, porque la gracia nos viene por Cristo. Lo sacramental nos vino por Cristo, gracias a la intercesión de nuestra Madre Santísima. 1 carta de Corintios, capítulo 7, versículo 31. Vivir en este mundo como si no fuese a usar las cosas del mundo. Esto es vivir nuestra existencia por medio de María en clave contemplativa, consagrando las estructuras de la sociedad donde estemos inmersos y las personas con quienes nos relacionamos. Con el seguimiento de Cristo en la oración contemplativa del silencio oculto de Nazaret. Aprendemos de Nazaret. Nosotros somos nuestro propio Nazaret y somos nazaretanos para el prójimo, para la sociedad. El retiro silencioso al monte en su vida pública, como además en su mirada de amor y misericordia con el prójimo. Todo esto rescatado de ese seguimiento de Cristo, de la imitación de Cristo, configurarnos con Cristo, como lo hace con nosotros, que asumió nuestra naturaleza humana, menos en el pecado, para redimir, sanarnos, santificar. Eso hace la gracia a través de los sacramentos, sanar y santificar. En lo cotidiano de la convivencia social, familiar, laboral y en la vida de la iglesia parroquial, misional o religiosa. Esto es un ejemplo de eremitas en el yermo camaldulense, ellos intercediendo por nosotros. Esta es una imagen de el yermo de Herrera, desde arriba, en las casitas, cada celda, cada ermita, cómo está distribuida,
En fin, vamos a lo concreto. ¿Qué es un monje laico? Ser un monje laico es un proceso solitario, silencioso y fraterno. El paso a paso nunca es totalmente solo. Ni siquiera los mismos ermitaños o anacoretas estaban totalmente solos. Por su gracia, si somos dóciles, Dios se deja encontrar. Vamos al yermo a encontrar a Dios. Pero un monje laico hace de lo cotidiano un encuentro con Dios. Veamos este ejemplo. Le dice esta chica a este laico: ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Simplemente le contesta: rezo el rosario todos los días. Recordemos que el rosario, Santo Rosario, es una oración contemplativa. Rezo el rosario todos los días. Tenemos sacramentales importantes en nuestra vida cotidiana como fieles laicos católicos. Santo Rosario, la lectura de la palabra de Dios, la lección divina, la podemos leer, meditar y llevar a la contemplación, lectura espiritual, la señal de la cruz, la agua bendita, sacramentales como el escapulario, que nos consagran a Dios de una forma especial, ¿no? Que no, no, los sacramentales no son eficaces de la gracia como los sacramentos, pero nos disponen a la gracia, a llevar una vida piadosa de crecimiento. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. A diferencia de los sacramentales, que son signos sensibles no eficaces de la gracia, sino que nos disponen a la gracia, instituidos por la Iglesia. Dios ha instituido los signos sensibles que llamamos sacramentos para expresar las realidades sobrenaturales de la gracia. Nacemos a la vida sobrenatural por el bautismo. Nos fortalecemos con la confirmación. Mantenemos la vida con el alimento de la Eucaristía. Si se pierde por el pecado, la recuperamos en la penitencia, la confesión. El orden sacerdotal procura los ministros de la Iglesia. En el matrimonio, que con los hijos perpetúa la sociedad humana y hace crecer la Iglesia cuando son regenerados por el bautismo. Con la oración de los enfermos, nos preparamos para el viaje que acabará en el cielo. Bien, vamos a algo central. No hay yoga cristiano, no nos engañemos, sino cristianos que hacen yoga, perdiendo el sentido de la gracia de Dios y perdiendo la fe sobrenatural. Estamos en una época en la cual se pierde el sentido de la fe, se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de lo sobrenatural, perdiendo el sentido de la presencia de Dios. Hay iglesias vacías y gimnasios corporales y emocionales llenos. No, meditemos esto, es importante. Hay iglesias vacías y gimnasios corporales y emocionales llenos. Si entendiésemos que lo que gastamos en buscar paz interior por fuera del eje, la ahorraran en la fe, que es el centro del eje interior, armarán un oratorio en sus hogares. Más tiempo para rezar el Santo Rosario, leer la Biblia, ver un programa católico, mínimo. Habría más paz en el hogar, profesión y en nuestra mente. Educar la mente y los pensamientos ha sido el eje de toda la ascesis monástica. Se pueden usar
esas herramientas profesionales, terapéuticas y médicas que nos pueden ayudar, pero son una ayuda, un complemento, no son el eje. No se puede reemplazar la dirección espiritual por una sesión de psicología, cuando la psicología debe ser herramienta que acompaña, colabora como terapia, pero la dirección espiritual no es terapia. El director espiritual es el que nos conduce al encuentro de Dios. Estas imágenes que puse acá son para darnos cuenta y tomar conciencia que también vamos a hacer tiempo para visitar a Jesús en el sagrario y hacer vida de oración contemplativa en los templos y en los lugares. Capilla de oración, la lección divina en nuestro cuarto. También hay lugares donde ponen mini eremitorios o mini capillas, ermitas para santos o imagen de la Virgen, donde también podemos acercarnos y hacer un retiro, mini retiro, tiempo de silencio y soledad, que a veces están abandonados, como también hay sagrarios abandonados. En concreto, concluyendo la formación de hoy y la lectura, para ser verdaderos laicos y monjes laicos. ¿Qué es contemplación? La contemplación es una amorosa y serena comunión con Dios mismo que trasciende el pensamiento y la voluntad. Ya no necesita del raciocinio, la palabra, una imagen que inspire devoción y piedad. Dios infunde una gracia especial que inflama el alma en espíritu de amor sobrenatural. La gracia santificante habitual, la conciencia de la presencia de Dios habitual, los dones del Espíritu Santo y sus frutos. Dios. Esto es, ¿qué es contemplación? Una amorosa y serena comunión con Dios mismo que trasciende el pensamiento y la voluntad. Para esto necesitamos primero salir del confort, consagrarnos totalmente a Dios, formarnos adecuadamente, la formación adecuada, salir al encuentro de Dios. Ya no necesita el raciocinio, la palabra, una imagen que inspire devoción y piedad. Ya no lo necesita, pero se empieza por ahí. No es que lo abandonamos, no lo abandonamos. Lo necesitamos. Pero llega un momento en que ya no es fundamental, porque Dios mismo infunde esa gracia, el don de la contemplación, un espíritu de amor sobrenatural. Llevar una vida de gracia santificante habitual, una conciencia de la presencia de Dios habitual. Aprovechar los dones del Espíritu Santo y sus frutos. En fin, una vida totalmente consagrada a Dios. En oración constante y fraterna. Amén.